Sí, ahí se escucha bien, hola. Todo bien, Hola, buenísimo. ¿se escucha bien? Buenísimo, buenísimo, chicos, gracias. Todo bien por acá. Ahí estábamos esperando a ver si se conectaban algunas personas más para abrir la sesión. Ahí ya veo que somos alrededor de 30. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo va? Así que nada, esta clase nosotros les habíamos comentado que había una persona más que no había podido venir el viernes, que es Andy. Así que hoy Andy se va a estar presentando y va a estar en la clase con ustedes. Así que nada, Andy, todo tuyo. Gracias, Luqui. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Bueno, me presento. Mi nombre es Andrés Alonso. Estoy en la última materia de la carrera de licenciatura de Administración y estamos con Luqui y Nau ya hace 4 o 5 años, Luqui, más o menos, creo ya. Sí, ¿No? sí. Justo Juntos antes de hablando. la pandemia. Sí, 2019, claro. 2019. Claro. Antes era con otros chicos en otra cátedra. Ya había empezado hace 10 años que estoy como ayudante, desde que arranqué la carrera más o menos. Así que nada, cursando y haciendo esto que está bueno porque uno aprende un montón de cosas que quizás en otro ámbito no lo podría aprender. Imagino que el viernes ya le habrán dado todas las recomendaciones para la cursada, tratar de estar al día con los libros, que eso quizás es lo más difícil siempre para todos, me incluyo porque para mí también, que los parciales van a estar mucho antes que otras materias, así que también tengan en cuenta eso, los tiempos. Y bueno, nada, un poco de mí. Trabajo en la zona de La Boca, en una empresa de distribuidora de informática, ya hace también muchos años. Soy un tipo que se queda mucho tiempo en un lugar, parece, ¿no? Hace 15, 16 años más o menos que trabajo en el lugar. Fui pasando por diferentes empresas, diferentes lugares, aprendiendo siempre distintas áreas de la organización que está bueno. No cambié nunca de ámbito, de lugar, pero siempre sí de posición. Eh, Nada, los fines de semana me gusta hacer deporte, me gusta hacer actividad, con los tiempos que hay, porque entre cursar, familia, amigos y bueno, dedicarle un poco a la vida saludable a veces se hace difícil. Y también, bueno, hay que salir a divertirse un fin de semana, ¿no? Así que bueno, si quieren prender las cámaras, préndanlas. Si no se sienten a gusto prendiendo las cámaras, si tienen problema de internet, no tengo problema. Sí, la idea es que participen, que abran el micrófono, no tengan miedo de interrumpir o usar la manito para levantar. Ahí le voy a pedir a Juli que nada, cuando ponga la presentación, por ahí me haga de ayuda por si alguien levanta la mano y quiere agregar algo, acotar algo o preguntar. Van a ver que los temas que nos tocan hoy, que son enfoque sistémico y cultura, son temas que son transversales a todo lo que viene después y son temas que muchas veces pasamos un poco por alto y sin embargo nos detenemos y los miramos, tienen mucho impacto en el día a día. ¿Sí? Los dos temas son enfoque sistémico y cultura. ¿Sí? ¿Alguien quiere agregar algo o mencionar algo? Juli, Lucky. Yo mientras voy poniendo la presentación. Dale, no, estamos. Está bueno los tips porque creo que no nos enfocamos tanto en los tips o no me acuerdo de haberme enfocado en eso, así que está bueno que hayas sido por ese lado también. Bueno, igual Juli dio varios tips también, así que eso sí me acuerdo. Sí, tomen todos los tips de Juli porque hace Fresquito, poquito dejó de ser alumna, está fresquito, así que ahí agarren todos los tips que puedan. Esos deberían ser los mejores tips, sí. Claro, exacto. Y bueno, espero que todos hayan venido con el material de hoy leído, que participen en clase, no tengan miedo de consultar, interrumpan a Andy, a veces habla bastante, se va un poco por las ramas, pero interrúmpanlo, sea Sí. prendiendo el micrófono, levantando la mano, poniendo un comentario en el chat, lo que sea. Y no se olviden que cada pregunta que ustedes hagan, pues la duda de un montón de compañeros, así que pueden hacerle un bien a
todo el curso. Nunca mejor dicho. La terminó bien, pero te tiró un palito por ahí. No, tiene razón. La verdad nunca hay que disfrazarla, es así. Me voy por las ramas, a veces me cuelo y empiezo a hablar de otra cosa. Pero bueno, ustedes tráiganme siempre a la realidad. Díganme si ahí se ve la pantalla. A ver si pongo presentación. ¿Ahí se ve la presentación? Sí, Se profe, ve se ve. como- Que vuelvo ahí está. Esa es la primera. Me olvidé de corregir ahí el 2021. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver enfoque sistémico y cultura. Enfoque sistémico tiene que ver con una visión de cómo vemos el mundo, cómo interpretamos, ¿sí?, lo que pasa en la realidad. Muchas veces nos olvidamos que siempre hay un causa y efecto, siempre que yo tome una decisión y la lleve a la acción, va a provocar ciertos cambios, a veces con intención, a veces sin intención, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta, de que todo lo que hagamos dentro de la organización y también en nuestra vida en general, siempre tiene un impacto en todo lo que es nuestro entorno. Y el segundo tema, que es cultura, es cómo a veces ese entorno influye en nosotros por el sistema cultural donde estamos inmersos. Si estamos en Argentina, no es lo mismo estar en Latinoamérica que estar en África, que estar en Asia, tienen diferentes costumbres, y eso afecta el comportamiento nuestro y de las personas, ¿no?, en general. Bien, entonces, dicho eso, arrancamos con enfoque sistémico. El material adicional es de ACOF, no sé si alguno lo llegó a leer o ya lo pudieron descargar, todos entraron al campus. Sí, no, más o menos. Al menos si entraron al campus. ¿Pudieron entrar al campus? ¿Alguno tiene algún problema? Si tuvieron problemas, sí, Sí, profe, ¿se me escucha bien? sí, Perfecto. Yo quería consultar algo. Yo tengo lo de ACOF y después, con lo de Vicente y el otro muchacho que no me acuerdo cómo se sí. llama la bibliografía, ¿de dónde puedo sacar la bibliografía yo? Creo que las fotocopias están en el CBC, en la fotocopiadora que está abajo están los materiales, porque no es todo el libro, sino que hay determinados temas y determinadas páginas, que en el cronograma debería estar, si no me equivoco. Ok, o sea, ¿Sí? simplemente es lo que diga el cronograma. Y lo que te diga el cronograma, ahí te va a decir, no sé, página 351, la parte de cultura, 351 a 362. Entonces, son esas páginas nada más que necesitas. Ok, Después el libro, perfecto. bueno, Y todos sabemos el que libro, en la web uno puede encontrar cosas, ¿no? Yo no dije nada, pero ustedes ya lo saben. perfecto. Bueno, profe, gracias. No. Siempre en el cronograma les va a indicar qué material vamos a ver en determinada clase, y si es del libro de Vicente, les va a marcar de qué página a qué página, ¿sí? Lo que no quiere decir que no, si sienten el deseo, las ganas de leer algo más, léanlo, porque siempre todo lo que lean va a ayudar a poder entender mejor el tema, ¿sí? Se me pasó. Si les ponemos las hojas para que ustedes puedan enfocarse en el tema y seguir avanzando, ¿sí? Bien, en el material adicional de ACOF, cuando lo empiecen a leer, define lo que es un sistema, pero antes de meternos a eso, si alguien lo leyó, obviamente compártalo, pero para los que no lo leyeron, si tuvieran que responder esa pregunta, ¿qué es un sistema?, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que dirían? Sin miedos, no hay pregunta correcta o incorrecta. Un conjunto de elementos.
Bien, un conjunto de elementos. ¿Y qué pasa con esos elementos, teniendo en cuenta lo que yo les comentaba, esto de causa-efecto? No, Interactúan se entre sí. interrelacionan. Bien, interactúan entre sí, se interrelacionan, son interdependientes. Y que pueden ser iguales o distintos y entre todos forman lo que es ese sistema, digamos, ¿no? Algo así. Exactamente. Sí, no tienen que ser todos iguales, pueden ser distintos. Por ejemplo, los planetas forman un sistema y son todos distintos. Tienen diferente gravedad y esa gravedad que tienen esos planetas hace que el sistema se mantenga de determinada forma. Ahí es cuando me voy por las nubes. Julieta, no me trajiste. Me fui al universo y no me trajiste. No, pero ibas bien, está bien el ¿Iba bien? ejemplo. Ah, ok. Bien, como decía, es un conjunto de elementos. Esta es la definición que me van a encontrar. Es un conjunto de elementos interdependientes e interactuantes. Interdependientes es porque si uno se mueve, el otro también. No va a pasar que uno se mueva o tenga una acción y no tenga un efecto, ¿sí? Interactuantes porque interactúan unos con otros. Combinados forman un todo cuyo resultado es mayor que las partes por sí solas. Y esta parte es muy importante, que a lo que apunta este enfoque es a eso, a que la combinación del todo, ¿sí? Ese todo, siempre el resultado de la acción que lleven adelante o de lo que necesiten hacer, siempre va a tener mejores resultados que si lo hace uno solo. Por ejemplo, si yo tengo que... no estoy físicamente, porque siempre doy el mismo ejemplo en la facultad presencial. Si quiero correr una mesa que es muy pesada, seguramente solo la corra un poco. Si somos más y todos juntos corremos esa mesa, seguramente la corramos mucho más lejos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo surgió? Hay un poco de historia, van a leer un poco de historia también en la bibliografía. ¿Cómo surge esta visión sistémica? ¿Sí? ¿Todos saben lo que es un dilema? ¿O más o menos lo que es un dilema? Es algo que se suele decir, ¿cierto? O como que se suele repetir y que por eso se dice. Más o menos. Va por ahí. Tengo entendido como que es un problema, puede ser Ahí me gusta más. una Un disyuntiva. problema. Cuando tenés que elegir entre dos opciones. Exactamente. O más. No hay una respuesta que rija para todo. Entonces estoy frente a un dilema, estoy frente a ese problema que puede ser respondido por muchas soluciones. O al menos no tengo una sola que satisfaga el problema. Seguramente todavía sigue estando pensamiento científico, ¿no? ¿O se llama de otra manera? Metodología se llama ahora. Metodología de las ciencias sociales. Gracias. En metodología ven el tema de los dilemas y de las paradojas y un par de cosas más, pero enfocándonos en el dilema viene a romper el paradigma vigente. ¿Qué es el paradigma vigente? Es aquella solución que da respuestas a todo. Cuando ese paradigma no puede responder ciertos problemas, empieza a aparecer el dilema. Entonces quiere decir que hay un cambio de época, ¿no? Antes de la visión sistémica, lo que prevalecía era la visión mecanicista, el ver todas las cosas como si fueran una máquina, un reloj, donde cada pieza estaba perfectamente diseñada para que las cosas funcionen. ¿Qué empezó a pasar? Se empezaron a crear nuevas ciencias, las ciencias sociales, la psicología, empezaron a surgir otros axiomas en otras ciencias que empezaron a querer responder preguntas que hasta ese momento no se había encontrado una respuesta clara. Por ejemplo, la personalidad. ¿Cómo se define la personalidad?
hoy sabemos cómo es a priori la personalidad. Es un conjunto de cosas que hacen que tu personalidad sea de determinada manera, según tu proceso cognitivo, según tus valores, según la forma que fuiste criado y demás, afectan a cómo es tu personalidad, que te define como persona. Entonces, todas estas cosas en la era de la máquina no tenían una respuesta clara. Entonces empezaron a encontrar con estas preguntas que no podían responder. Y ahí es donde empieza a surgir la visión sistémica, que empieza a tomar mucha más fuerza durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial empezó a necesitarse, ¿sí?, mayor incremento de máquinas bélicas, ¿sí?, mayor manejo de tropas. O sea, las organizaciones gubernamentales empezaron a crecer exponencialmente y empezaron a necesitar crear soluciones para poder resolver los problemas que iban surgiendo, cómo trasladar una cantidad de personas de un lugar a otro, ¿sí?, cómo administrar todas las raciones de comida, creación de nuevas tecnologías para la comunicación, para la aviación, para el mar, para los barcos, los navíos. Todo eso fue haciendo que los científicos empiecen a trabajar en conjunto, ¿sí?, físicos, químicos, administradores y demás, para poder encontrar soluciones que satisfagan todos los problemas que iban surgiendo. Entonces se empezó a crear equipos interdisciplinarios. ¿Qué es lo que ayudó? Ayudó a que en ciencias donde, por ejemplo, no había axiomas o no había estructuras para poder analizar los problemas, se empiecen a crear o a traspolar, ¿sí? Por ejemplo, la visión sistémica. Uno hoy, si yo les hago recordar en biología los ecosistemas, por ejemplo, tiene que ver con la visión sistémica. Es un conjunto de elementos que se interrelacionan entre sí. Agua, tierra, flora, fauna, generan un ecosistema. Eso se pasó, por ejemplo, a las organizaciones. Hoy las organizaciones las vemos como un sistema. Las organizaciones tienen distintos elementos. Supongamos cada departamento, el departamento de ventas, el departamento de cobranzas, el departamento de administración, finanzas, logística. Son todos elementos que hacen a la organización y que son interdependientes e interactuantes, ¿sí? Entonces, en pantalla se ve, ¿no?, que dice el dilema, la visión mecanicista, no podía explicar todo, como por ejemplo la personalidad. Y aparece la parte de dilemas. Les mencionaba que durante la Segunda Guerra Mundial y después, obviamente, se crearon todos estos equipos interdisciplinarios. Estimula el desarrollo de modelos, minimiza repetición de esfuerzos, porque por ejemplo si había un físico que estaba estudiando una problemática y en otro lugar había un químico que estaba estudiando una problemática muy similar, hacía que aunan esfuerzos y lo que decíamos, si el conjunto seguramente tenga un mayor resultado que si trabajaran por sí solos. Y mejoraba la comunicación entre los especialistas. Muchas tecnologías, por ejemplo, que se fueron desarrollando durante la Segunda Guerra Mundial, después terminaron en nuestros teléfonos celulares, geolocalización, computadoras y demás tecnologías que se fueron creando a partir de esos inicios, ¿no? Si bien la guerra no es algo lindo, trajo aparejado eso, ¿no? Hoy estamos en el mundo en una situación también muy bélica, muy de confrontar, muy de querer imponer una visión, ¿sí? Diferentes, en Europa y en Medio Oriente sobre todo se está generando esto, ¿no? Esperemos que en eso se pueda resolver. Hasta acá, ¿alguna duda con lo que venimos hablando? ¿Se ve bien la diferencia entre la visión mecanicista y la visión sistémica? Sí, perfecto. Bien.
Juli, no me fui por las ramas, estoy bien. Estás perfecto, sería así. Oye, no te Vamos. duermas, no te duermas. No, estoy acá. No, me muteo a veces porque aparece mi gato de fondo haciendo miau, así que para no ¿Y te interrumpir. está pidiendo algo? ¿Qué te pide? ¿Comida? No sé qué quiere, ya comió 5 veces en el día. Cariño quiere, entonces, cariño. Seguro. Bueno. ¿Conocen estos dos conceptos, síntesis y análisis? Más allá de lo que lo están leyendo en la pantalla. Si los conocen, bien. Si no, los vemos acá. Síntesis, ¿sí? Es poner las cosas juntas, ¿sí? Digamos que sería como la conclusión. Y es esencial en el pensamiento sistémico, justamente porque pone el todo, ¿sí? Y el análisis es cuando uno separa las cosas para analizar cada uno de los elementos que hay ahí adentro. Y es esencial en el área de las máquinas. Las máquinas lo que hacían era eso, el reloj dejó de funcionar, bueno, analizo a ver cuál de las piezas, de las tuerquitas de ese reloj no está funcionando bien, le falta pila, por ejemplo. Ahora, no quiere decir que estos dos conceptos se hayan descubierto en la visión sistémica o en la visión mecanicista, la era de las máquinas, sino simplemente que una hace más foco en uno que en otro, ¿sí? En la era de las máquinas lo que primero se hacía era analizar las cosas, después se las describía y después se llegaba a la conclusión, ¿sí? Yo voy a analizar una organización, por ejemplo, donde trabajo yo, que es una distribuidora de informática, y bueno, tiene un departamento de comercio exterior, tiene un departamento de ventas, y ahí voy describiendo cada uno de los departamentos, y digo, bueno, esta organización es una organización que se dedica a la importación de productos tecnológicos del exterior. En cambio, en la visión sistémica, lo que hace es al revés, arranca colocando el objeto que voy a estudiar en un entorno, en un lugar. Entonces, desde la visión sistémica, cuando analizo la organización, voy a decir, es una organización que está ubicada en Capital Federal, en la Argentina, que se dedica o está en el mercado de la distribución de productos informáticos. Y después voy a empezar a analizar. Tiene un sector de comercio exterior, justamente porque se dedica a esta actividad, tiene un sector de ventas, tiene un sector de cobranzas y logística. Empiezo al revés, ¿sí? Empiezo ubicando a mi objeto de estudio en un entorno para entender cómo funciona, ¿sí? Ahí tenemos como una diferencia clave por si alguno no termina de entender o de poder diferenciar la visión mecanicista con la sistémica, lo que es la relación con el entorno, ¿no? Que una lo tiene más en cuenta y la otra es como que solamente se interesa, la mecanicista es como que solamente se interesa en las interacciones de las partes entre sí y no con su entorno, que es lo que viene con la era de sistemas después. Eso es como bastante a destacar entre diferencias entre una y otra. Exactamente. ¿Hasta acá alguna duda? Gracias, Juli. De nada. Profe, no termino de entender la parte que de abajo que dice que cambia el orden. O sea, ¿cambia la relación con la de afuera? O... No, lo que explicaba recién, que los conceptos ya son antiguos, síntesis y análisis, los usaba Sócrates ya en su momento, sino que viene a ordenarlo distinto. En la era de las máquinas, antes de la Segunda Guerra Mundial, donde se veía cómo estaba compuesto cada elemento, lo primero que se hacía era analizar, ¿sí? Cuando cambia el paradigma y empieza a surgir la visión sistémica y empieza a tomar fuerza, cambia el lugar y en vez de empezar por el análisis, empieza por la síntesis. ¿Sí? Cambia el orden, por eso te dice que cambia el orden. Perfecto, gracias. Bien. De nada.
¿Alguna duda más? Si no, seguimos. ¿O alguien quedó medio perdido? ¿Quiere que repita algo? Bien. Bien, acá sí vamos a donde ustedes deberían. Anoten, igual está en la bibliografía, pero hay 3 condiciones que sí o sí deben satisfacerse para considerar que lo que estamos viendo delante nuestro es un sistema. La primera, que la conducta de cada elemento tiene un efecto sobre la conducta del todo. Un poco lo que ya veníamos hablando, ¿no? Esa sería la primera condición que debe satisfacer. O sea que debe haber más de un elemento, al menos 2. Esto lo que quiere decir es, por ejemplo, si lo llevamos a las organizaciones, tenemos el departamento de ventas y el departamento de cobranzas. Este es un ejemplo muy típico que suele suceder. Ventas, muchas veces, por llegar a su objetivo, le vende a sus clientes en cuenta corriente. ¿Sí? A 30 días, a 60, porque quiere llegar al objetivo. Eso va a tener un efecto sobre toda la organización. ¿Sí? Primero porque todos los ingresos de dinero se van a ver afectados. Por otra parte, el departamento de cobranzas va a tener que empezar a hacer un listado de todas esas ventas de cuenta corriente y empezar a ordenar las fechas para empezar a cobrarlas y darle información, por ejemplo, al sector de finanzas para saber cuándo tiene ingresos de efectivos. La conducta de ventas tuvo un efecto sobre la conducta del todo. Quedaron medios mareados, me parece. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo o lo expliqué bien? ¿O quedó ahí medio raro? Sí, yo entendí. Sí, se entendió. Bien. ¿Todos Sí, trabajan? perfecto. ¿Todos trabajan en una empresa o con familia Sí. o algo? ¿Sí? ¿O han tenido un trabajo? Sí. Puede pasar, puede pasar que no estén trabajando, que se estén enfocando en la facultad y a veces por ahí no tener el roce con la organización genera que estos ejemplos por ahí no se vean tan claros. No tengan miedo en preguntar. Bien, bueno, el silencio lo asimilo como un sí. La segunda condición que debe satisfacer es que la conducta de los elementos, que ya está hablando de al menos un par, y sus efectos sobre el todo son interdependientes. ¿Sí? La conducta de los elementos y sus efectos sobre el todo son interdependientes. Seguimos con el mismo ejemplo. Ventas se puso a vender a 30, 60 días porque necesitaba vender, llegar al objetivo. Y cobranza tenía otro objetivo dentro de la misma organización, que era disminuir los días en la calle. ¿Qué son los días en la calle? Son los días que se demora entre que se perfecciona la venta y ingresa el dinero. ¿Sí? Tiene el objetivo de empezar a bajar eso. Entonces, en paralelo, por ahí le ofrece a los clientes que compraron a 30 días un descuento por el pronto pago, ¿sí? Por adelantar el pago. Entonces, la conducta de estos dos elementos van a tener un efecto sobre el todo, que casi siempre termina en finanzas, porque finanzas ahí empieza a armar su cash flow y empieza a preguntar, che, ¿cuándo ingresa plata de acá? ¿Cuándo ingresa plata de allá? Pero fíjense que la conducta de
los elementos por separado también tiene un efecto interdependiente dentro del todo. Y la tercera, sin importar cómo se conformen los subgrupos de elementos, cada uno tiene un efecto sobre la conducta del todo y ninguno tiene un efecto independiente sobre él, sobre el sistema, está hablando, ¿no? Todos van a afectar en su conducta. Si yo genero un subgrupo que va a ser ventas y cobranzas, que entre ellos aunan objetivos y empiezan a asignar quienes pueden cobrar en cuentas corrientes y quienes no, eso va a tener después un efecto en los demás departamentos. Desde recursos humanos, que necesita plata para pagar los sueldos, hasta pago proveedores, que necesita también fondos para pagar la mercadería que se compró y se vendió. ¿Sí? Yo armo subgrupos, esos subgrupos no van a actuar de forma independiente. En la bibliografía lo van a ver con el cuerpo humano. ¿Sí? El sistema respiratorio, que es un subgrupo, no tiene un efecto independiente dentro del cuerpo. Se necesita oxígeno para que vaya al sistema sanguíneo, el sistema sanguíneo transporta ese oxígeno al resto del cuerpo, y así. Estas tres condiciones sí o sí deben cumplirse para considerar a lo que tenemos adelante como un sistema. Esta por ahí es la parte más complicada de digerir. Después vuelvan a la bibliografía, si tienen dudas, tenemos la próxima clase para consultas. Bien, ahora que fuimos de toda la teoría, tenemos que ver a la organización como un sistema. Sí, un poco ya lo estuvimos haciendo con estos ejemplos que estábamos dando. ¿Se ve ese cuadrito de dibujito que está ahí? Se ve chiquitito, yo lo veo chiquitito. Ah, ok. No se ve muy bien las letras, pero se ve Se ve el cuadradito este grandote, las flechitas y que dice... ¿Qué dice? Yo lo veo muy chiquito. energía, creo que dice. Ah, este fue tomado. Información, energía, materia. Bien. No, chiquitos. Bien, tiene buena vista. Yo no lo leía. Sí. Y eso que yo tengo puesto los anteojos. Bien. ¿Por qué vamos a ver a las organizaciones como un sistema? Ustedes en la clase pasada definieron a la organización. O sea, definieron qué es una organización, qué debe cumplir. O sea, si me tienen que definir qué es una organización, ¿cómo me la definirían? Un conjunto de... ¿Lo vieron, Juli? No. ¿No? Vieron lo que es escuelas. ¿Escuelas? Y sí. Perdón. Acá estoy. Yo estaba a punto de irme. Estamos hablando de las características, ¿no? De las... Exacto. Claro, ahí está. Vimos que teníamos 5 características para poder definir a una empresa. Ahí alguien me tenía que haber corregido. A una organización. Perdón. Esto no es la UAE. Decían lo del objeto, o sea, lo vimos como el objeto de estudio de la administración, ¿no? A eso. Claro, exactamente. Tenés razón. Error. Para el que no la recuerda, ahí está en pantalla la definición de Bernardo Misber con los 5 elementos que define la organización. Es una institución social. ¿Por qué? Porque está compuesta por una o dos o más personas. 2 o más personas, perdón. Exacto. Que tienen un fin común. Perdón, te corté. ¿Qué decías? No, que está compuesta por 2 o más personas que tienen un fin común y que persiguen mismos objetivos.
Perfecto, exactamente. Tiene que tener un objetivo definido, ¿sí? Porque va a generar actividades que van a tender hacia el cumplimiento de ese fin que se propusieron. Y fíjense que justamente la relación entre las actividades de todas esas personas constituye un sistema. Por eso vamos a ver a las organizaciones como un sistema social. Y tenía dos funciones, una social y una económica. La social, si quieren lo pueden leer ahí, ¿cuál era? Satisfacer las expectativas o necesidades de un grupo de personas. Bien, si no, no tendría razón de ser. Si no satisface una necesidad, no tendría razón de ser. Por ejemplo, quiero lavar la ropa más rápido y más cómodo y que me quede bien, pero no me quiero mojar las manos. Voy y compro lavarropas. Entonces la fábrica de lavarropas lo que está satisfaciendo es esa necesidad. Tengo hambre. Quiero una hamburguesa. ¿A dónde voy? Me parecía mucho tiempo sin dar un ejemplo de comida. A Mac. Sí. A Mac. ¿Todos pensaron en Mac o alguien pensó en otro? Mostaza. ¿Mostaza? ¿Con doble huevo? Bien, si tengo hambre, voy a un lugar donde me hagan comida, ¿no? Y la económica, ¿cuál era la función económica que tienen las organizaciones? Llegar a cumplir la función anterior, o sea, la social, con el mejor uso de los recursos disponibles. Bien. Y además, ¿qué se les ocurre que hace más también la organización? ¿Cómo? Ganar plata. Ganar plata por los accionistas, por ejemplo, ¿y qué más? Por ejemplo, piensen en un pueblo del interior donde va y se pone una planta de fabricación de baterías de litio. ¿Qué va a pasar con ese pueblo? Va a crecer. Va a crecer, va a generar un crecimiento económico. Las organizaciones también tienen que entender esa función. Y digo organizaciones porque no solamente están las empresas, el Estado es una organización, las ONG son organizaciones. Entonces todas esas organizaciones, a veces el fin económico es crear, ¿sí? Movimiento en el pueblo, que haya más demanda de servicios, que haya más gente que quiera vivir ahí, ¿sí? Entonces, la función económica a veces no es solo la mejor utilización de los recursos, sino que también va a tener que ver con la empresa con fin de lucro que busca ganar ganancias y con empresas, con organizaciones que no son con fines de lucro, que también generan un crecimiento económico, ¿sí? ¿Eso pasó con los ferrocarriles, profe? Por ejemplo, todas las estaciones de ferrocarriles que se fueron implementando a medida que fue creciendo Argentina como el granero del mundo, necesitaba ferrocarriles para transportar todo lo que se generaba en el interior del país para llegar al puerto. Entonces, en cada pueblo se fue generando más. Y hay lugares donde el ferrocarril llegaba, pero por una cuestión social, económica. Si lo llevamos al día de hoy, y uno lo piensa de esta manera, hay lugares donde, por ejemplo, ya no llega el tren. Estaba la noticia esta del tren que llegaba a Mendoza, que tardaba un montón. Pero también está el lado positivo de que, si bien tardó un montón y hace 100 años atrás tardaba menos, pero empezó a llegar otra vez, empezó a haber movimiento en el pueblo, ¿sí? Entonces las organizaciones también tienen que tener esa mirada. Después van a tener una clase específica de RCE donde van a ver más esta mirada, ¿sí? Social y de responsabilidad social, ¿sí? No solo empresarial, responsabilidad social en su conjunto.
Bien. Hasta acá se ve por qué se define a las organizaciones como un sistema. Sí, todo, Sí. todo se entiende. Bien, perfecto. Ese lo voy a borrar. Ahí está. Bien, para nosotros, ese objeto de estudio, que son las organizaciones, van a ser una caja negra. ¿Sí? A nosotros no nos vamos a meter mucho en qué hay adentro de ese objeto de estudio. ¿Por qué? Porque no estamos analizando. Nosotros lo que tenemos que ver es qué función cumple esa organización en determinado entorno. Como licenciados en administración, como contadores también en el futuro, como ¿qué otras carreras hay por acá? ¿Hay sistemas? ¿Hay actuarios? ¿Sistemas? ¿Cuántos hay de sistemas? Porque Nahuel siempre pregunta eso. ¿Cuántos hay? ¿Hay más de Creo 2? que el otro día habían 4, habían respondido a la encuesta. ¡Oh, un montón! Bien. Va creciendo, Sí, es una carrera que va creciendo. hizo la encuesta y sorprendentemente había bastantes de administración también, así que hay bastantes. Sí, porque los favoritos. contadores, no sé si deberíamos ir. No, pasa que es una carrera compleja, ¿viste? Y No es para todos. No es para no es todos. para todos. Sí. Es verdad, es verdad. Los que no llegan a contador se hacen licenciados. Bien, puede ser. Vamos a ubicar ¿ves ahí cuando me voy de las ramas? Por las ramas, digo. Volvemos al objeto de estudio, que es la organización, que la vamos a ver como un sistema, una caja negra. Ahora no nos importa mucho lo que hay adentro, pero sí sabemos que ese objeto recibe, como nombraban hoy, primero información, después energía, y energía lo podemos pensar como insumos, materias primas. Información que podría ser, por ejemplo, que recibe la organización. ¿Ventas? Por ejemplo, la nueva ley de trabajo. La nueva ley de trabajo, exactamente, es algo que sucede en el entorno y va a afectar con esa información a la organización. Bien. ¿El precio de los insumos? ¿Cómo? El precio de los insumos. Te entiendo la última parte de insumos, la primera no, perdón. El precio de los insumos. Bien, el precio de los insumos también es información para saber si compra o no, si están aumentando El análisis del mercado. Análisis de mercado, busco información, salgo a buscar esa información del entorno, hago encuesta de marketing. Bien. Bien, exactamente. Entonces la organización va a recibir no solo materias primas para hacer el producto, sino que va a recibir un montón de cosas que tienen que ver con la información y con cosas que están relacionadas con su actividad. Todo eso lo va a procesar internamente en el lugar que corresponda y va a generar un producto o un servicio. ¿Y lo va a volcar a dónde? Al entorno, exactamente. O sea que va a volcar energía y a su vez va a volcar información. Si hay un producto nuevo, seguramente genere alguna acción de marketing, ¿sí? Y fíjense que ese producto que salió, que puede ser nuevo o mejorado, fue nuevo o mejorado porque obtuvo antes información del entorno para poder hacer ese cambio. Toda organización que no tenga en cuenta esto puede llevar o puede terminar en el largo plazo desapareciendo. Por ejemplo, si McDonald's, vamos a McDonald's que estamos hablando de comida. McDonald's, en estos últimos 10 años, por ejemplo, ¿ustedes han notado cambios? La mayoría tiene de 19 para arriba, ¿no? Sí. ¿Hay alguien más 30? Yo.
Bien. Cuando ibas a McDonald's, ¿no estaba siempre el muñeco del payaso sentado ahí en un banquito? ¿En todos? Sí, que en realidad era de yeso, de mentira en realidad, no era el No, payaso mentira. en persona. Exactamente. Pero los veías Sí, en sí, todos los McDonald's que ibas. sí, ¿Hoy lo ves? sí, sí. Creo que no, hace mucho que no voy, pero no sé, capaz que en los McDonald's que son tipo más abiertos, tipo Alto Palermo, a los que voy yo son más, yo el de Lanús, ahora vivo en Lanús, el de Lanús no está, pero por ejemplo en Claro. Alto Palermo me acuerdo que había una plaza de juegos afuera, era otro tipo de edificio, digamos. Era otro tipo de edificio, exactamente, era otro tipo de edificio. ¿Y qué fue pasando en el entorno? Fue cambiando, ¿sí? Las nuevas Sí. generaciones, nosotros mismos, fuimos cambiando. Lo McDonald's que pasa es que hoy, tienes que ir sí, ayornando todas las etapas en realidad. exactamente. Por eso, una organización que no tiene en cuenta eso puede desaparecer porque va a dejar de tener público y el público se va a ir a otra organización que le brinde eso nuevo, esa novedad. McDonald's en un momento tenía, no sé, las personas que trabajaban ahí estaban vestidas siempre con camisa de jean. Después pasaron a una de colores y ahora creo que son color medio grisecito, cremita, remeras. Fue cambiando. Hoy tenés todas las pantallas para poder elegir y pagar con QRs. Podés tener la aplicación donde ya haces el pedido y vas y lo retiras directamente. Todas esas cosas hacen que se renueve porque toma información del entorno. Por ejemplo, otro ejemplo, yo los sábados juego al fútbol en una liga en Bursaco, de cancha de 11. La liga sigue cobrando todo en efectivo. No, creo que hasta el campeonato pasado te cobrabas, o sea, pagabas la cancha siempre en efectivo. No te permitía pagar con QR, porque no, porque los dueños, porque esto. Y fue perdiendo gente, fue perdiendo equipos. Tampoco tiene o incluyó al fútbol femenino, por ejemplo, que todas las otras ligas que están muy cercanas los fueron incluyendo en lo largo de estos años, que está en furor, ¿sí? Y fue perdiendo porción del mercado por no ver estos cambios del entorno, por no ver la información. Sí, igual viste, por ejemplo, volviendo al caso de McDonald's, ¿no? Hoy en día hay mucho furor con lo que son las hamburgueserías y sin embargo McDonald's sigue manteniéndose, porque vos fíjate que McDonald's la hamburguesa, perdón por la expresión, pero es una cagada, vamos a ser sinceros. En cambio, una hamburguesería que te da esa hamburguesa gigante con papas fritas, cuña, que qué sé yo, capaz que tiene el mismo costo y sin embargo McDonald's no desaparece. Se sigue manteniendo, más allá de la moda de esas hamburguesas modernas, digamos. Exactamente, porque quizás esas También está lo hamburguesas... clásico, ¿no? La fidelización, digamos, hacia la empresa, a eso voy, como que ganaron eso, lo mantienen, a eso iba, claro. Capaz también eso se debe al hecho de que es un servicio más rápido que un restaurante normal. Capaz McDonald's en 5 o 10 minutos tenés la hamburguesa y en un restaurante tenés en 20, 25. Además de que también van adaptando también las hamburguesas, por ejemplo, no ganamos el mundial y sacaron estas hamburguesas bien argentinas con proboletas, salsa criolla, todo, con las cartas del mundial, entonces como que también van adaptando su comida al ambiente. Mismo también las sucursales de los distintos países tienen distintas comidas dependiendo de cada país. No sé, en Corea no vas a ver una hamburguesa ni de casualidad, ves más, no sé, mariscos, capaz mucho pescado, cosas así, que acá no lo vas a ver. ¿Fuiste a Corea? ¿O ¿no? es que fuiste a Corea? No, es que, no sé, veo Luisito Comunica, no sé si lo conoces. No. Ah, bueno, es un youtuber que viaja en el mundo y prueba también comida en los distintos lugares que va y bueno, ahí se ve esas cosas también. Bien, después vamos a tomar muchos ejemplos entonces. ¿Luisito? ¿Me dijiste? Sí, Luisito Comunica se llama. Luisito Comunica. Anótame, Ahí Julián. Fernando puso, sí, lo anoté. Fernando puso un comentario en el chat diciendo que muchas empresas, por no renovarse tecnológicamente, desaparecen. Bien. Que claramente tiene razón. Supongo que quiso poner desaparecen por no invertir en tecnología.
quizás McDonald's, si no se hubiera actualizado, hubiera sido una de esas empresas que desaparecen por la cantidad de competencia que tienen, la verdad. Bueno, yo hace poco vi la película de BlackBerry, que si no la vieron, capaz medio que habla de esto, de que en su momento BlackBerry era furor y con el tema de la ruedita y todo, y en su momento, bueno, apareció la competencia iPhone con los celulares táctiles. BlackBerry, como por el capricho, por así decirlo, de no querer actualizarse, desapareció, y iPhone y Apple, bueno, ya sabemos lo que es ahora. Es lo que era BlackBerry en su momento. Igual que Nokia. Nokia también desapareció. No tanto. Nokia quedó enfocada en nicho. Claro, pero digo, en lo que es así, modelos de celulares. Claro, exactamente, celulares. Pero atrás. Está el típico chiste de que se te cae un Nokia y no se te rompe ni en pedo. No, ni en pedo. Yo tengo Nokia 1100, a veces me pongo a jugar a la viborita. ¿Qué otro ejemplo? Hay un ejemplo del que siempre, también hay, no sé si hay una película, pero alquilaba películas en VHS. Después se lo la Blockbuster. Blockbuster. También. Netflix antes creo que se había ofrecido a Blockbuster para trabajar en conjunto o algo así era, pero Blockbuster dijo, no, si nosotros no nos dedicamos a alquilar videocassette. Y bueno, no se dio cuenta que su negocio era otro, no supo percibir los cambios, que su negocio era el entretenimiento. Pero justamente todas estas cosas las vamos a poder incorporar y tener en nuestra mente siempre que sepamos que la mayoría de las cosas funciona como un sistema. Bien, ¿cuántas clases de sistemas conocen? ¿Sistemas cerrados y sistemas abiertos? ¿Sí? Bueno, lo tomo como un sí. ¿Qué es un sistema cerrado? Si alguien me puede decir qué es un sistema cerrado, o recuerda que era un sistema cerrado. Puede ser que el circuito empiece y termine dentro de los integrantes, por así decirlo, del sistema. Bien. No tiene contacto con el entorno, dicho de otra manera. Ese es un sistema cerrado. Profe, una consulta. Perdón. No había, o sea, entiendo lo que es un sistema cerrado, pero no termino de entender si nosotros partimos desde la base de que un sistema está relacionado con el entorno. ¿Cómo puede ser que no se relacione con el entorno, un sistema cerrado? Porque hay sistemas que son cerrados, generan entropía negativa y generalmente se autodestruyen. Son teorías de física que se llevan a las organizaciones. Para nosotros, como vos decís, los sistemas desde nuestra visión sí tienen relación con el entorno. Entonces, las organizaciones, ¿qué son? ¿Un sistema cómo? ¿Cerrado o abierto? Abierto. No, abierto. Sí, sí. Abierto, sí. Muy bien. ¿Y tenemos algún ejemplo? Perdón, ¿los sistemas cerrados? ¿Algún ejemplo? ¿Cuál sería, por ejemplo? El ejemplo típico es el termo. ¿El qué? Un termo. Un termo es un sistema cerrado porque no tendría intercambio de calor, energía con el entorno. O tiene el mínimo. Ah, está bien. ¿Sí? Ok. Sí. Sí. Profe, ¿puedo volver 10 minutos atrás de la clase? ¿Cómo? ¿Puedo volver 10 minutos atrás de la clase? ¿Por qué se define a la organización como un sistema? No entendí bien eso. ¿Por qué vamos a definir a la organización como un sistema? Sí, disculpa que... Bien, pero bueno, me adelanto acá. Sí. ¿Estás viendo la definición de las 5 características que definen a una organización?
No, ahora me fijo. Bueno, entonces te lo cuento. Es así. Vamos a definir a las organizaciones como un sistema porque ya la definición de la organización es que es una o más personas, o sea, uno o más elementos que se interrelacionan entre sí. ¿Sí? Tienen actividades, que son la estructura, que desempeñan para lograr un fin propuesto por el que se creó esa organización. O sea, la función que cumplen dentro del entorno. Satisfacer una necesidad de alguien, ¿sí? Que eso es lo social, y satisfacer lo económico, que tiene que ver con las empresas con fines de lucro, por ejemplo, de obtener ganancias, o una función económica para el crecimiento de una determinada población, que es su entorno. Entonces la organización la vemos como un sistema porque cumple o satisface las tres características del sistema. ¿Ahí quedó más claro? Porque ahora lo dije lindo, me parece. Perfecto, profe. ¿Sí? Perfecto. Ahí va. Bien. Tomamos el DeLorean de nuevo y volvemos a las 20:14. ¿Puede ser que una organización también sea un sistema cerrado? Yo diría que no, porque sí o sí tiene que tomar información del entorno. Bien. ¿Alguien opina distinto? Sí, puede ser las Fuerzas Armadas, un sistema cerrado. El ejército como una organización, un sistema cerrado. ¿Por qué? Más que nada por ahí la parte del servicio de inteligencia. Pero sí busca el servicio de inteligencia, ojo, porque sí mira el entorno y busca información. No la comparte, pero sí la toma. Okay. Pero es un buen ejemplo también. Semiabierto, semicerrado. Es un ejemplo de semiabierto, semicerrado el ejército. Me gustó. La AFI estás hablando, ¿no? Yo había pensado en el sistema socialista comunista como país. Porque, por ejemplo, cuando un país, vale, yo lo sé por arriba, no muy central, pero bien, cuando un país es socialista o comunista, dentro de todo termina afuera de lo que sería el resto del mundo, que por lo general es capitalista. Entonces no tiene la influencia de los otros países. Bien. ¿Rusia es comunista? ¿Socialista? No, creo que no. ¿Están seguros? Hoy en día creo que no. Sí. ¿China? China. Corea del Norte puede ser un ejemplo de sistema cerrado. Corea del Norte puede ser. Me gusta porque lo llevaron a países. Esto es bastante desafiante. El Estado como organización. Yo les diría que más que sistema abierto o cerrado, el comunismo, el socialismo, el régimen, está un poco atado a, fíjense que nombraron ahí, porque el resto es capitalista, o sea que hay otros elementos que tienen una influencia sobre el todo, que es el mundo, lo global, donde hay países que son comunistas y otros que son capitalistas, y las acciones de cada uno influyen en el otro. Si yo lo veo desde ahí, porque al hablar de varios países estamos hablando de varias cosas. Sí entiendo que el primer ejemplo, no sé quién lo dio, una chica, podría tomarse cuando pasa que el resto de los países hace un bloqueo a ese país. Por ejemplo, si a Rusia lo bloquearan por su acción bélica hacia Ucrania. O Corea del Norte, como fue el ejemplo que dieron recién, que también hay veces que tiene ciertos bloqueos. Cuba, en su momento, también tuvo bloqueos.
y era comunista. Y fíjense cómo Cuba no tuvo un crecimiento económico justamente porque quedó encerrado. Entonces no tuvo interacción con el entorno para poder crecer. Y hoy hay un país que está en vías de más o menos también quedar bloqueado, que también en su momento también estuvo varias veces bloqueado, que es Venezuela, por su régimen dictador. Sí, se entiende. Ahí, profe, estaríamos hablando de lo que sería el país, o sea, como Estado, sacando las relaciones que las empresas adentro de ese país puedan tener con otras empresas de otro país. Exactamente, estamos viendo la organización estatal. Claro, o sea, que el Estado no interactúe con algún otro Estado, o sea, que sea el Estado solo cerrado, que no. El objeto de estudio va a ser el Estado, entonces al Estado lo voy a ver como un sistema que tiene el entorno, más allá de lo que haya adentro. ¿Vieron que yo les dije que vamos a ver esto como una caja negra? Sí. Profe, entonces Sí. Entonces en la economía no hay un sistema, no existe el sistema cerrado, entonces, ¿puede ser? Bien, y ahí es donde vamos a llegar a la conclusión de esto, que es un poco en las organizaciones y en la economía en general y demás, nunca hay un sistema que sea cerrado 100% o abierto 100%. ¿Sí? Yo le iba a dar con el ejemplo con otro ejemplo, pero estos ejemplos que dieron muy buenos, la verdad que sirve para explicarlo. Cuando sucede algo, un evento, muchas veces las organizaciones se cierran, ¿sí? Se vuelven cerradas. Voy a dar un ejemplo de una empresa, así lo vemos un poquito más abajo, un nivel más abajo. Una empresa donde trabajo yo, por ejemplo, que se dedica al comercio de productos que son del exterior y están atados al dólar, si por ejemplo hoy se disparara el dólar, un crecimiento abrupto, dejaría de vender, ¿sí? Porque no vas a ver qué pasa con el dólar. Es más, sucedió en varias oportunidades de que por 2 o 3 días no se vendía. No se compraba y no se vendía. Porque no sabía qué iba a pasar con esa variable que era el dólar, que dependía del entorno. Entonces, en ese momento se vuelve cerrada para conservarse. ¿Me siguieron con ese ejemplo? Sí. Sí. Bien. Van a encontrar en la bibliografía que lo que mejor explica a las organizaciones en cuanto a esta visión de sistema tiene que ver con los esquemas de apertura y clausura. ¿Sí? Los sistemas son abiertos hacia sus niveles superiores, pero cuando la información traspasa el límite del sistema, generando una tensión en el sistema, por ejemplo, este cambio del dólar, este problema con Ucrania, este problema con la economía de otro país que devaluó su moneda, se clausura, quiere decir se cierra, se vuelve un sistema cerrado, pero acá se clausura. Y actúa como un sistema autorreflexivo para establecer una respuesta. Es decir, que internamente ve qué mecanismos puede utilizar para adecuarse a este nuevo entorno. Bien, entonces, cerrando el tema de las organizaciones como sistemas funcionan con un esquema de apertura, clausura, dependiendo de las variables del entorno, si son agresivas o no para con la organización. El ejemplo de la pandemia en este caso siempre es buenísimo. Creo que es uno de los más claros por si a alguien le cuesta un poquito más entenderlo. El hecho del virus que se empezó a propagar por todo el mundo y cómo las empresas de golpe se tuvieron que frenar y decir, bueno, ¿qué hacemos? Y convertirse básicamente en un sistema cerrado por cuánto tiempo. Las escuelas, empresas, locales de ropa, gimnasios,
Eso es un buen ejemplo también. Exactamente. Gracias, Juli. Yo ya me había olvidado de la pandemia. Lo borré de mi mente. Muy un año y medio que, hubo un año y medio que no sé qué pasó. Bien, ¿quedó claro, chicos? Sí, quedó claro, profe. Buenísimo. Ya lo vimos y ahora sí, vamos a pasar a la parte de cultura. Para ustedes, ¿cómo o lo primero que se les viene a la cabeza cuando dicen cultura, qué sería? ¿Cómo la definirían? Costumbres. Tradición. Tradiciones. Son como modos, maneras de poder pensar que tiene cada población. Modos de pensar. Sí, es lo que lleva el comportamiento en realidad, la cultura también. Bien, afectan nuestro comportamiento, o sea, tienen una influencia dentro de nuestro comportamiento. Hoy si voy a comprar un pantalón o voy a comprar un buzo, ¿cómo lo compro? ¿Qué estilo busco? Tendencia. Tendencia. Voy a buscar una remera oversize o un buzo oversize. O que el pantalón sea ajustado arriba pero suelto abajo, tipo Oxford, pero ahora tiene otro pata de elefante, algo así, ¿puede ser? Ayúdame, Juli. No, la verdad es la primera vez que escucho lo de pata de elefante. ¿En serio? Sí, Oxford puede ser. Oxford, sí, No eso. sé, a lo sumo acampanado. Hay otro que es with leg, algo así creo que se llama. Bien. Las camisas, por ejemplo, ahora se usan slim, extra slim. Pantalones de mamá, dicen por el chat. Pantalones de mamá, claro, esos. Bueno, ahí tenés un Yo no compañero. lo quería decir así. Pero bueno. La moda aesthetic. Claro. La música. Cuando yo, en los 90, por ejemplo, se escuchaba un determinado tipo de música. Más rockera. En los 2000, que estaban los pop. Acá en Argentina la cumbia villera. Siempre Y hoy, Argentina con sus detalles. Bueno. Sí, los Backstreet Boys, los Hanson, todos esos también Los estaban como música Hanson. nacional. ¿Siguen siendo chiquitos los Hanson? ¿O ya crecieron? ¿Qué? No, crecieron como nosotros. Ah, ok. ¿Y hoy qué se escucha? ¿Qué género se escucha? ¿Qué género escuchan ustedes? Yo no escucho, pero se escucha RKT y ese estilo de música. Bien perreo, bien, ¿no? Hay como Y un lo que cambio. más sobrevivió fue como el reggaetón y sus evoluciones. Exactamente, evoluciones de reggaetón. No lo había pensado de esa manera. Evoluciones. ¿Son evoluciones? Sí. ¿Vos decís que no? Y yo creo que es como que tomaron el reggaetón viejo y como que dijeron, bueno, vamos a hacer algo con esto, pero vamos a sumarle más cosas. Como que nace un poco de ahí. Otras influencias. Claro, unas ramificaciones. No digo que sean evoluciones en el sentido de que sean mejores, quizás. No digo eso porque soy más de escuchar el reggaetón viejo, de hecho, pero... Bien. Bueno, los Beatles en su momento no había otra banda como los Beatles. Sería como el reggaetón de ahora, pero en su época. Digo, en la forma de transformar algo con otras influencias. Pero bien, viene por ahí. Cultura tiene que ver con todo, con las costumbres, las tradiciones, lo que se ve en el momento, lo que surge de la moda, de la música,
tiene que ver con todo eso, ¿sí? Con todas las creaciones artísticas. Siglos atrás uno veía el barroco y todo eso que seguramente habrán estudiado, que ahora no se acuerdan y yo tampoco, pero el estilo gótico, todo eso, marcaban determinada época, ¿sí? Esa moda, esa tendencia marcaba determinada época. Y eso tenía obviamente una influencia sobre todas las organizaciones que estaban involucradas con eso, ¿sí? Hoy si uno va al Movistar Arena, va a encontrar una serie de artistas que quizás años más para adelante va a encontrar otros distintos. Sabina siempre vuelve, por suerte, entonces eso está bueno. Hoy tenemos movimientos veganos. ¿Cómo? Igual que los redondos, lástima que ya no se pueden juntar, pero Sky todavía anda por ahí tocando. Hoy el mundo ha cambiado. Hoy los jóvenes, por ejemplo, tienen voz, tienen voto, se los escucha mucho más. Épocas mucho más de antaño, a los jóvenes no se les escuchaba, siempre la autoridad era la gente mayor. Hoy un poco eso cambia, todos tenemos ahora un poco más de información, de conexiones, de espacios para poder explayarnos y ver eso que hablábamos hoy al principio, ¿no? Nuestra personalidad. Somos lo que somos por el ambiente. Entonces, definiendo qué es cultura, cultura tiene que ver con todo esto. En la bibliografía van a haber definiciones de Matsumoto y un montón de autores que fueron definiendo estos componentes dentro de la organización. Dentro de la organización también se van generando esas historias, esas costumbres de los viernes hay facturas, el que llega 15 minutos tarde trae facturas, o viernes de relax, entonces puedes ir más informal a la oficina si es que dentro de lunes a jueves va formal, o no sé, viernes de asado en algunos lados, o el sábado de asado en los talleres, por ejemplo. No sé si sigue manteniendo eso, pero tienen toda esa, o el asado de obra. Entonces eso tiene que ver con las costumbres dentro de la organización. Por ejemplo, si dentro de la organización hay una costumbre de dar la bienvenida o hacer la despedida, y todo ese tipo de cosas tienen que ver de cómo nos movemos dentro de la organización. Va a tener que ver cómo recibimos a la gente de afuera, si viene un cliente, cómo lo recibimos, si tenemos una cultura donde el ambiente en la organización, por ejemplo, hay, no sé, cuadros de diseñadores o es todo minimalista, mesas grandes, si hay, por ejemplo, oficinas para los gerentes y para el resto no. Todo lo que tenga que ver con eso que vamos viendo dentro de la organización. Yo les mandaré una foto de cómo está ahora en la oficina, pero no creo que me dejen. Pero, por ejemplo, ahora está llena de globos, porque mañana hay un evento, entonces llenaron toda la oficina de globos y suelen hacer eventos dentro de la oficina. Para el que tiene que trabajar. Sí. Perdón, profe, eso se hace en la empresa en la que trabajo. Cada vez que alguien cumple años, se le arma como un escenario con globos y carteles que digan feliz cumpleaños. Se les da el regalo, se corta la torta, etcétera. Se toma algo, se comparte algo. Bien. Se llevan todos muy bien, entonces hay buen clima laboral. Sí, ponele. Pero la costumbre está. Para los cumpleaños nos llevamos bien para la torta, ¿no? Claro, es un día especial. Es un día especial, es un día distinto, chicos. Hay que distender ahí. Bien. Para nosotros, para esta cursada, vamos a tomar la definición de Jane, ¿sí? La van a ver también dentro del libro de Vicente. La voy a leer de corrido y dice que la cultura es un modelo de presunciones básicas inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo dado al ir aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de adaptación externa e integración interna. Que haya ejercido suficiente influencia para ser considerada
válido y en consecuencia ser enseñado a los nuevos miembros, como el modo correcto de percibir, pensar y sentir los problemas. ¿Sí? Vieron que hay palabritas que están destacadas en negrita. Presunciones básicas, ya ahí se refiere a lo más arraigado, lo más interno de la organización, aquello que va a ser lo más difícil de ver. Por ejemplo, el ejemplo que dieron recién de la torta, el cumpleaños, los globos para el agasajo para el compañero, uno llega justo ese día y dice, che, acá la pasan increíble. Pero en el fondo, vieron que yo pregunté del clima, ¿hay buen clima laboral? Y como hubo una pequeña duda, y ahí hay algo en ese trasfondo, no quiero saber qué, no voy a preguntar qué, pero ya me da el indicio de que hay algo más ahí. Seguramente hay alguna presunción básica, ¿sí?, que se arraigó a lo largo del tiempo. Y fíjense que dice inventadas, descubiertas o desarrolladas. Inventadas, después vamos a ver la clase de planificación estratégica. La organización, dentro de sus líderes, sus directores o quien la lleve adelante, puede decir, che, a futuro quiero que este comportamiento sea el de la organización. La honestidad, el ser atento con los demás, la cordialidad. Entonces voy a ir generando acciones para que eso se empiece a arraigar. Y descubiertas o desarrolladas tiene que ver con esto de cómo nos fuimos adaptando al ambiente, a esos problemas de ahora la nueva ley laboral, de la inflación que bueno bajó, pero bajó la actividad económica, cómo nos vamos adaptando a eso. Hay organizaciones donde lamentablemente se empieza a ver una disminución de la nómina, hay despidos. Bueno, cómo nos adaptamos a esos despidos, ¿sí? De las personas que fueron ingresando, cómo las fuimos integrando, cómo fuimos resolviendo también esos conflictos internos, porque dentro de la organización no todo es color de rosas. Siempre hay uno no sé, de ventas o sí, casi siempre son los de ventas que odiamos, ¿no? Como que aquel no me cae muy bien. No lo conozco, pero ya lo estoy viendo y es como el enemigo de Bebé de Maggie. Y lo importante acá es que haya ejercido suficiente influencia, ¿sí? Tiene que haber una historia, porque puede haber cosas o acciones que tengan que ver con una coyuntura, como la que viene, la que tenemos ahora, ¿no? Con la situación económica que tenemos ahora, que estaba dando los ejemplos. Si después esos comportamientos se van manteniendo en el tiempo, ya se arraigó y se metió dentro de la cultura de la organización, y a toda persona nueva que ingrese, le vamos a enseñar cómo es el problema acá. Vos no vas a venir con cosas nuevas. No, flaco, pará. Flaca, pará. Yo te voy a decir cómo se sienten y cómo se percibe todo acá. La cultura no se aprende. O sea, en realidad, mejor dicho, la cultura se enseña siempre a los nuevos integrantes y se aprende. Y si no se aprende, generalmente esa persona que ingresó termina dejando la organización. Shane define 3 niveles, ¿sí? El primer nivel, que es el primero que vamos a ver, vieron que yo les decía cuando los globos, por ejemplo, o ese día que entramos y justo estaba lo del cumpleaños, el agasajo, lo de si hay una recepcionista, si las mesas son grandes o no, cómo se hablan esas personas, cuál es el medio de comunicación que prima dentro de la organización, si es más formal porque es todo por correo electrónico, un poco más informal porque ya implementa también el uso del WhatsApp, o se hablan de escritorio a escritorio, y la forma, ¿no?, en que se hablan. ¡Hey! Ya te saqué la factura de tal, ¿sí? O por ahí son más formales. Disculpa, señor tal, ya se emitió la factura del cliente tanto. Esos tonos de voz y demás tienen que ver con esa comunicación y cómo se comunica. Lo primero que vemos, lo que vamos a ver en la organización. Lo visual. Esos van a ser el primer nivel y van a ser los artefactos. Y nos van a dar una primera impresión,
¿sí? Es solamente la primera impresión, es la portada del libro. Y lo vamos a dividir en dos. Uno que van a ser los externos, que como les dije, van a tener que ver más con la arquitectura, la decoración, la limpieza, distribución de los locales, lo que les mencionaba hoy, si hay oficinas para los gerentes y para el resto son todas mesas largas o están todos juntos, va a dar un indicio de algo, o por lo menos siempre la intención de, físicamente, ¿no?, ese artefacto del primer nivel externo, que es una mesa amplia donde todos se sientan y todos se pueden ver las caras, tiende a querer fomentar el trabajo en equipo. Después puede lograrse o no, ese es otro tema. Pero está la mesa grande como para que se empiece a generar. En las imágenes, por ejemplo, está la recepcionista con el florero, con el logo de la empresa ahí atrás. Que el logo también es un artefacto porque es una creación artística y va a tener que ver con la parte interna, ¿sí?, las creaciones que tiene. Van a ver que ahí se va chiquito, pero hay un sofá con unas plantas. Esas plantas eran plantas vivas, que terminaron sacándolas porque era muy difícil de mantener, y ahora se pusieron artificial. Y los espacios de las mesas grandes, como les decía, con alguna oficinita para alguna reunión privada. Justamente en ese momento, cuando reformaron estas oficinas, donde estoy yo ahora, lo que se buscaba era eso, el trabajo en equipo, de que ese valor empiece a germinar dentro de la cultura de la organización. Y los internos, el lenguaje, como les decía, escrito, las producciones artísticas, las políticas, ¿sí?, si tiene unas normas, si tiene normas, leyes o no, y se va a ver también plasmada en sus misiones, sus metas, objetivos y estrategias, ¿sí? Por ejemplo, esto que les decía de las mesas grandes, ¿sí? Su objetivo como organización era que tenga un determinado valor y tenía que ver con las definiciones estratégicas, por ejemplo, la misión, que eso lo van a ver más adelante, en otra clase. Cuando vean esa clase, acuérdense de estos artefactos internos. Y cuando habla de la capacidad tecnológica del grupo, no solo se refiere a la tecnología como la computadora, celulares, etcétera, sino que también se refiere a la capacidad de los integrantes en cuanto, por ejemplo, si maneja herramientas de Excel o de Microsoft, qué nivel de estudios tienen la mayoría de los integrantes, ¿sí? Y no es para decir si es mejor o peor, sino que muchas veces en determinadas organizaciones hay organizaciones que son más profesionales que otras sin siquiera tener un título, pero su comportamiento, su manera de afrontar es siempre adquiriendo nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer algo. La tecnología también implica el proceso. Tengo un nuevo proceso. Mis procesos siempre tratan de mejorarse, ¿sí? Yo, para que no se queden con que es ese monitor que está ahí con el QR. No es solo eso la tecnología. Tecnología también es ciencia aplicada. Y la ciencia aplicada también se puede aplicar a un proceso. Un proceso productivo, un proceso logístico. Ahí se ve muy chiquito, pero está la misión. Hoy, si buscan la página de Distecna, no sé si está en funcionamiento. Con eso les digo todo, mire. Que no se terminó, como se dice, manteniendo en el tiempo. Y lo de las mesas. Las mesas están bastante igual ahora. Eso fue una obra que se hizo en el año 2014. O sea, hace 10 años atrás. Las producciones artísticas. ¿Conocen este logo? No se cortó, ¿no? Amazon, ¿puede ser? Amazon, bien. El de la derecha es el más conocido de Amazon, que es creo que es el actual, no sé si cambió o no, pero en su momento yo lo había buscado y el primero que habían esbozado era el de la izquierda. Pero hicieron una encuesta y la mayoría de las personas lo asociaba a Hitler, ¿sí? Por el bigotito, parecía que tenía un bigotito y una sonrisa. Entonces tuvieron que cambiarlo y lo cambiaron al segundo, a la derecha. Pero fíjense que hasta los logos muchas veces expresan algo de la organización.
y uno tiene que entender qué es eso y qué impacto va a tener, ¿sí? Porque los logos los genera la misma organización. Si el día de mañana nosotros tenemos un emprendimiento, generamos una organización de fábrica de zapatos, siempre doy el mismo ejemplo, ¿no, Juli? Yo para ver si se durmió nada más. No, pero Mercado Libre, que cuando fue pandemia cambió el logo a unos codos en vez de unas manos. Claro, muy bien, excelente ejemplo. Hacemos acordar, Juli, que cambie por el de Mercado Libre con los codos. Gracias. ¿Quién fue? Creo que Diana. Sí, es que en pandemia lo habían cambiado para motivar el tema del distanciamiento social, para evitar los contagios. Sí, es verdad. Gracias, Diana, por el ejemplo. Al fin Andy va a cambiar su logo. Estamos todavía, gracias. Por eso me gusta que los alumnos participen. Bien. Hay muchos videos sobre análisis de logos, los colores y demás, pero bueno, eso es para más adelante. Hoy solamente nos enfocamos en la definición de Shane, que tiene sus 3 niveles, recuerden. El primero que estamos viendo, que tiene que ver con artefactos, que es el único nivel que se divide en 2, externos e internos. Supónganse que ya estamos dentro de la organización, nos contrataron, ahora estamos trabajando dentro de esta organización y bueno, vamos a empezar a interactuar con personas, ¿no? Que las personas, dependiendo de sus valores, actúa de determinada manera o no. ¿Comparten esa mirada conmigo o creen que los valores no tienen mucho que ver con las acciones humanas? No, sí. O sea, dependiendo de la empresa y lo que busque y el reclutamiento que haga, va a tener cierto target, digamos, de personas que tienen ciertos valores en común, quizás, o no. Bien, me gustó todo lo que dijiste y agrego que cuando empieza a hacer el reclutamiento, ya hay una definición de la cultura que se quiere en la organización. El reclutamiento siempre tiene que ir enfocado en ese sentido. Si el reclutamiento no tiene en cuenta la cultura interna de la organización, va a tomar personas que no se van a poder adaptar, porque no van a compartir esos valores que vos mencionabas. Y fíjense cómo está atado a lo que vimos en el primer nivel. En la parte de definiciones estratégicas, yo le dije misión, estratégicas y demás, se ven reflejados esos valores también. El ser honesto con el cliente. Dentro de la organización, por ejemplo, con compañeros, también deberíamos ser honestos. Che, me equivoqué en esto, lo hice mal, te di mal la información. O, si no es honesto, se va a hacer el boludo, lo va a tirar para el costado y bueno, lo hizo otro, ya está, sigo para adelante. Se ven los dos comportamientos. Por ahí fui muy rápido, díganme. Sí, se ven. Bien. Otro valor, trabajo en equipo. Si yo trabajo en equipo, seguramente me voy a preocupar por el sector que va a recibir la información que yo genero, de que le llegue acorde a lo que necesita y en los parámetros que necesita. Si a mí no me importa trabajar en equipo, directamente le voy a mandar la información y ni le voy a preguntar. Che, acá está el archivo. Dentro de sus organizaciones, ¿ustedes ven estos comportamientos o tienen otro ejemplo? Por más que parezca que no aplica, díganlo si quieren, porque lo analizamos entre todos. Yo en su momento trabajé en restaurantes y capaz en uno, por ejemplo, la propina era de cada uno y eso generaba que cada persona se quede con su propia mesa, ¿no? Por ejemplo. Entonces capaz eso dificultaba también un poco la separación de sectores en el restaurante y después, por ejemplo, cuando me fui a otro, ahí se centraba más en dividir la propina y que cada persona se quede en un solo sector y
bueno, atienda solo a ese sector. Entonces capaz en uno se especializa, o sea, lo que buscaba era capaz que todos trabajen por igual. ¿Trabajo en equipo? O sea, claro, para el restaurante, y que nada, intenten, o sea, no se preocupen por la propina porque va a ser igual para todos. Que también capaz del otro lado de que cada mesa, la propina de cada mesa sea de uno, también busca que cada persona trabaje lo mejor posible, pero capaz puede llegar a generar alguna discusión que otra porque algún otro le robe la mesa. Entonces como que es ver cómo se organiza cada lugar y ahí ver cómo funciona. Excelente ejemplo, me encantó porque fueron ahí bien separaditos, ¿no? El que busca el espíritu colaborativo entre sus integrantes y el que alienta la competencia. Fíjense, además agrego a estos comentarios, yo también trabajé en un bingo cuando era adolescente, para joven, y también estaba el tema de la propina, que siempre la repartíamos entre todos. Y los mozos, bueno, también tenían este tema de la propina. Y con los mozos pasaba particularmente que, claro, el que se apiolaba o se ponía pillo, lo que hacía era con esas propinas que recibía, se las daba al cocinero para que le saque los platos más rápido. Entonces ganaba más propina, ¿eh? Atendían mucho mejor a sus clientes y siempre buscaban las mesas que le dejaban bastante propina. Entonces generaba una competencia y ahí tiene que ver con la organización en sí, cómo administra esos dos, ¿no? Dos valores, esas dos formas de actuar distintas. Quizá hay organizaciones donde sí les sirve que sean competitivos y los saben administrar bien. Y bueno, después vamos a ver durante la cursada. Sí, ¿qué pasó? Alguien que quería hablar, levantar la mano. Ah, bueno, dale. Hola, profe. Quería saber si esto que estás presentando después lo vas a subir al campus o a algún lado. Ya está subido en la bibliografía. Los ejemplos, eso sí, anoten los ejemplos. Bueno, no, porque el material sí lo leí, pero bueno, esto no lo vi. Porque lo vas a ver, míralo bien, son esas dos hojitas que tienen ahí, pero te lo da, por eso te digo, te lo da como definición. Yo ahora estoy tratando de darles ejemplos para que ustedes los lleven a la organización. Ok, listo, gracias. ¿Sí? Igual creo que también están los videos de YouTube, no sé si estará el mismo PowerPoint de la clase. Debe estar el mismo. Sí, debe estar el mismo. Seguramente. Uh-huh. Sí, fíjense que decía 2021, así que debe estar el mismo. Pero la definición es la que está acá, derivan de los principios que operan día a día, justamente estamos hablando un poco del día a día, y sobre los cuales los miembros de la cultura orientan su conducta, esto que decíamos, si compartimos o no la propina, si me preocupo por el otro, si soy honesto cuando hablo con otro compañero, si no lo soy, ¿sí? Y fíjense que también va a tener influencia sobre la toma de decisiones. Si yo decido no decirle a mi compañero que le mandé algo que estaba mal, estoy tomando una decisión de no decirle, afectada por el valor, ¿no?, que rige en ese momento. Y también va a estar relacionado con lo que hablábamos, las definiciones estratégicas. Las definiciones estratégicas, que lo van a volver a ver más adelante, tienen que ver con esto que dice de misión, metas, objetivos, estrategias. ¿Sí? La cultura va a tener una influencia sobre esas definiciones. Lo que hablaban de los dos restaurantes. Un restaurante va a tener como estrategia para que se atienda mejor y más rápido a los clientes, competencia entre los mozos. El otro, que busca a que todos estén conformes y todos estén en un ambiente quizás más colaborativo, va a repartir la propina de igual manera para todos, y todos van a atender las mesas, cada uno parado en su sector, como describía uno de los compañeros. Hasta acá llegamos al segundo nivel, ¿sí? Hago un repaso. Jane hablaba sobre presunciones básicas,
¿sí? Y que tenían que ver cómo se adaptaban las personas a lo que sucede en el entorno y a lo que los conflictos internos, y que tienen que tener una cierta influencia o mantenerse en el tiempo para crear la cultura. Después hablamos de cuando llego a la organización, lo primero que voy a ver es el primer nivel, que tiene que ver con los artefactos externos e internos, cada uno, ¿no?, con su definición. Nos quedamos un tiempo más en la organización, una semana, estuvimos trabajando ahí, vimos el comportamiento del día a día de las personas, y ahí ya empezamos a ver el segundo nivel, que tiene que ver con qué valores predominan dentro de la organización, ¿sí? Y son los valores centrales. Ya nos vamos a quedar un mes dentro de la organización y ya vamos a empezar a ver otras cosas. Eso de que no se ve a simple vista, que tiene que ver con lo que define Jane, que son las presunciones básicas, el nivel más profundo de la organización. Y les voy a dar primero la definición en este caso. La definición es que serían los paradigmas, hoy hablamos de paradigmas, aquello que responde a todos los problemas, o esquemas coherentes que orientan la conducta de los miembros, y acá no habla del día a día, ojo, coherentes que orientan la conducta de los miembros en la organización, y estos van a estar atravesados por las ideologías y los intereses de miembros o grupos de la organización. Generalmente, las presunciones básicas se dan desde la cumbre estratégica, ¿sí? Si la cumbre estratégica tiene cierta cultura de la competencia, seguramente eso derive en ese valor que vimos en el segundo nivel. Seguramente dentro de su concepción de la organización tiene como respuesta a la solución de todos los problemas, bueno, que compitan y vean quién atiende mejor a las mesas. O si su presunción básica, su esquema mental responde a los problemas a través de la colaboración entre todos para poder afrontar el problema, seguramente les diga, ¿por qué mejor no compartimos la propina y entre todos nos ayudamos? ¿Sí? Y van a ver siempre la presunción básica cuando se hace la pregunta de por qué hacen lo que hacen, y la respuesta del otro lado es, siempre lo hicimos así, o no necesitamos cambiar, si estamos bien. ¿Qué pasó algo? Siempre te vas a encontrar con esa respuesta, y tiene que ver con esto de la concepción, ¿sí?, que está tan arraigada, tan adentro, que uno ya no lo ve. Seguramente hay dentro de ustedes muchas presunciones básicas que ustedes no las conocen o no saben, o quizás sí. Pero ahí está el ejemplo del que le quiere dar una rueda redonda a alguien que tiene un carro con ruedas cuadradas. Y el que tiene el carro con las ruedas cuadradas le dice, no, gracias, así estamos bien. Recuerden siempre el tercer nivel, presunciones básicas, y son los paradigmas o esquemas coherentes que orientan la conducta de los miembros, ¿sí? Pero tiene que ver con las ideologías, no tiene que ver con los valores que operan en el día a día, que ese es el segundo nivel. Bien, terminé y 56. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, esto del tema de las ideologías y los valores, todo este tema, ¿no tiene también un poco que ver, o también iría del lado de que hay algunos tipos de valores que también lo transmiten a los clientes, por así decirlo? Capaz, no sé, hay restaurantes o hoteles más de lujo que, no sé, si te ven con una vestimenta no tan apropiada, o no sé, rota, rasgada, o venís sucio, como que directamente ni te aceptan. O sea, no es como algo, es como que dan una imagen del lugar en base también a los clientes o a las personas a las que atienden. Me quedo con eso último que dijiste. Está bueno lo que comentás. ¿Qué es primero, no? ¿Quién influye a quién? ¿Influye los clientes? ¿La organización se adapta a esos clientes porque entiende que ahí está el negocio?
o los clientes influencian a la organización para que vaya para ese lado porque, digamos, tienen interés en esa organización. Es un poco y un poco. La organización, y si querés lo atamos un poco con enfoque sistémico, ve los cambios en su entorno y culturalmente va a definir cuál va a ser su misión. Mi misión va a ser atender a un grupo selecto, a un grupo de clase A, porque mi producto es un producto de lujo y quiero que mi producto sea de lujo. Entonces voy a empezar a definir, vieron que yo les dije lo de planificación estratégica. Fíjense que en cultura se mencionó mucho esto, ¿no? Misión, metas, objetivos, estrategias, que tienen que ver con eso, hacia dónde apunto. Y si yo quiero captar más clientes, seguramente voy a tratar de generar un determinado comportamiento para que esas personas se fidelicen conmigo. Y hoy mencionamos, por ejemplo, el McDonald's, que McDonald's sigue existiendo, subsistiendo a pesar de la competencia y demás, porque ha logrado fidelizar a sus clientes. Tanto desde brindar la imagen de familia, de chicos, de juego, y a su vez de una comida rápida, pregona esos valores también un poco. Generalmente uno cuando va a McDonald's siempre ve chicos. Depende de qué zona, ¿no? Pero casi siempre lo ve. No sé si respondí tu pregunta. Sí. Ahí con el tema de quién influencia a quién, es un mix, ¿no? Es uno y el otro. Exactamente. Está bien. Gracias. Siempre, y esto está bueno, y ahí con esa pregunta, ese vuelta de rosca que le diste, empezar a incorporar todos los temas, desde visión sistémica que iniciamos hasta cultura, porque entre todos vas a poder explicar y entender bien a la organización, sabiendo en dónde está inmersa y a través de eso viendo su comportamiento y su cultura. Bien, sí, con esa vuelta de rosca, ahí como que se uní todos los conceptos que vimos hoy más o menos. Bien, buenísimo. Que no se bloquee. ¿Alguna duda más? Son las 9. Yo no tengo problema en quedarme un cachito más. Si tienen alguna duda, pregunta. No, quedó todo re claro, profe. Estamos para tomar examen ahora entonces. Sí, me parece que sí, ¿no? ¿Sí? No, bueno, tampoco tanto. Okay. Igualmente, aclaro por las dudas, si a alguno le quedó alguna duda, nos anima a preguntar o lo que sea, en el Instagram del curso, después de la clase, subimos siempre una historia con una cajita de consultas o dudas, cosas que hayan quedado, así que pueden preguntar por ahí y las respondemos. O manden un mensaje por privado, como prefieran. O si les surge alguna duda en la semana, pues están leyendo el material, lo que sea, pueden mandar un mensaje, preguntar por una historia, lo que sea, y el primero que lo lea, sea yo o alguno de los chicos, vamos a contestar. Así que eso tenganlo en cuenta también, porque a veces uno piensa que sale de la clase re joya y después se pone a leer el material y se olvida la mitad de las cosas. Sí. Por eso se bloquea. Le podemos poner el consultorio de Juli. Acá voy a dejar en el chat el usuario del Instagram por si alguno no lo tiene. Igual lo habían subido al campus, creo. Campus. En materiales. Sí, ahí lo voy a pasar igual. Entonces, bueno, dejo de compartir pantalla. Dejo de compartir. Y me voy acá. ¿O se durmieron todos? no, me parece que fue muy buena la clase y quedaron alucinando. Quedaron choqueados, ¿no? Sí. Esta clase estuvo mejor que la del cuatri pasado. Profe, una consulta. Cuando tengamos clases presenciales, ¿el aula es el 20?
No, la 39 me parece que es. No sé si cambió La Juli, ¿no? 39. 39. Del segundo Según modo. el que nos mandaron en la 39. Ujú. Sí, a mí me parece haber visto 39 también. Sí, generalmente Perdón, siempre. profe, tengo que ir a otra clase. Salgo. Dale, nos vemos. Buena semana. Sí, como en el cronograma aparece arriba de todo curso número 20. Ah, ese es el número de curso, no el número de aula, ojo. Ah, ok. Sí, sí, sí. Gracias. Después vas a ver que siempre vas a tener el número de materia y el número de curso. Ok. Bueno, me retiro. Buenas noches. Nos vemos. Gracias. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Profe, chao, chao. Chao, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.